Cuando uno sueña, por lo general, ¿no? Quizás no suceda todas las noches cuando uno descansa, ¿no? Pero en realidad todos en algún momento tenemos sueños, ¿no? Nos acostamos a descansar y ahora nuestra mente es como que empieza a hacer una mezcla de ideas, de cosas que hemos visto, que hemos vivido durante el día, tal vez que hemos leído. Y vieron que a veces uno cuando se despierta dice, qué sueño raro que tuve, ¿no? Porque claro, es una mezcolanza, una historia que a veces no tiene ni siquiera sentido, ¿no? De hecho, se ha comprobado a nivel científico que los sueños que son placenteros, ¿no? Agradables, ¿no? Obviamente descartamos las pesadillas, tienden a provocar una relajación que hace muy bien a la salud, hace que el descanso sea mucho mejor. Pero los sueños en realidad tienen una particularidad, que es poder hacer cosas que parezcan reales, pero que son imposibles de lograr en la realidad. Por ejemplo, uno puede soñar que se tira, no sé, desde una altura impresionante y cae parado, ni se despeina, y sigue tranquilamente, ¿no? Que se vuelve invisible. ¿Por qué? Porque en el sueño uno puede hasta violar leyes físicas. Y obviamente pareciera, cuando uno está soñando, pareciera que eso es real, que es algo que uno está viviendo. Miren que incluso pasa que cuando uno se despierta de un sueño, hasta se tiene que tomar un tiempo la mente para darse cuenta de decir, che, esto lo soñé o no, porque claro, a veces un sueño parece tan real que a la mente le lleva un tiempo volver nuevamente a la realidad. Ahora la pregunta, ¿uno puede soñar estando despierto? Y en realidad sí, sí, porque de hecho, por ejemplo, los chicos, los niños cuando están en una etapa de desarrollo, en donde todavía su mente, su capacidad cognitiva no llega a darse cuenta de lo que es algo irreal, de aquello real, ellos sueñan despiertos o fantasean despiertos, ¿no? Vieron que un niño ve una película y él cree que es un superhéroe y el chico está convencido de que es un superhéroe, ¿no? Porque lo vio allí y cree que es algo real, hasta que obviamente llega a una etapa, una edad en donde entiende que eso es una cuestión de ciencia ficción, algo de películas, ¿no? Inclusive los niños vieron que hay una etapa en donde se dice que es la etapa del amigo imaginario, ¿no? Y el niño tiene su amigo imaginario y le habla al amigo imaginario, y claro, uno grande dice, ¿a quién le estás hablando, no? Pero el chico considera que ese amigo existe, hasta que, como dijimos, ¿no? Parte de un desarrollo natural, su mente empieza a entender que eso era producto de su imaginación. La pregunta es, ahora, cuando uno crece, ya es una persona mentalmente madura, ¿puede seguir soñando o fantaseando despierto? Bueno, la respuesta también es sí. Y ahí es donde está el peligro a donde queremos llegar. Un diccionario definía las fantasías como la facultad de imaginar cosas que no existen en la realidad, algo que es ficticio. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede fantasear o soñar despierto a alguien que tiene sus capacidades mentales en orden, ¿no es cierto?, en condiciones normales? Bueno, la gente hoy en día, por ejemplo, fantasea con tener riquezas, ser famosa, poder complacer todas sus necesidades creyendo que no tiene necesidad de darle explicaciones a nadie. Y uno se pregunta, bueno, pero si dijimos que, según la definición del diccionario, la fantasía es algo que es ficticio, algo que no puede ser real o llevado a la realidad. Y si yo fantaseo con ser rico, por ejemplo, y trabajo en pos de eso, puedo lograrlo. Entonces no sería tan fantasía. Bueno, en realidad la fantasía está envuelta detrás de lo que uno cree que va a conseguir. Miren, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo que hace mucho hincapié en la publicidad, en vender, ¿eh? Es un mundo del consumismo, como se le llama, ¿no? Y fíjense que detrás de toda publicidad hay un mensaje que podríamos decir que está un poco oculto, pero ya no está tan oculto, ¿no? Que es el de la felicidad. Todo ser humano en realidad lo que busca es ser feliz. Si yo quiero comprar esto es porque considero que detrás de eso voy a estar más contento, voy a ser más feliz, voy a estar más cómodo. Vieron, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Una publicidad de un auto.
¿Han visto alguna publicidad de un auto que el que va manejando el auto, que ahora la publicidad quiere vender, vaya triste y enojado? No van a encontrar. No, al contrario, la persona va con una cara de placer, de felicidad, porque lo que busca es vender. Entonces, ¿qué es lo que transmite lo que quiere vender? Y que detrás de conseguir ese vehículo usted va a ser más feliz, va a estar más contento o más alegre. La realidad es que concordará conmigo que quizás pueda comprar ese auto y al mes y medio, el auto va a ser parte del paisaje de la casa y ya no le va a generar ninguna clase de gratificación, de felicidad o de alegría, ¿no? Vieron, por ejemplo, cuando ofrecen electrodomésticos y ahí la ama de casa, la señora que ofrece la publicidad, ¿cómo está? Contenta, feliz. Parece que le dio la vida ese electrodoméstico. Y usted lo adquiere y sí, le cambió la vida 2 días después. Es parte de su rutina, ¿no es cierto? ¿Consiguió la felicidad que esa publicidad le ofrecía? No. Justamente entonces ahí está la fantasía. Muchas personas creen que persiguen ahora esto que decíamos al principio, la fama, la riqueza, el satisfacer cualquier necesidad, creyendo que detrás de eso van a ser felices. Y finalmente se encuentran con la cruda realidad, que después se dan cuenta que todo lo que invirtieron en eso no les dio aquello que tanto buscaban. Ahora la pregunta es, ¿qué tan inofensiva para nosotros como cristianos pueden ser las fantasías? Bueno, Jehová es consciente de que la imaginación del ser humano es un arma de doble filo, ¿no? Es realmente la capacidad que tiene el ser humano en su imaginación, la creatividad, es tan grande que así como puede ser una herramienta que nos ayude en la vida, también puede ser una herramienta que nos aleje de Jehová. De hecho, hace unos años atrás una atalaya decía que el fantasear o el soñar despierto con cometer un mal puede ser un ensayo mental de lo que uno va a terminar haciendo en la realidad. Así que fíjense, ¿no? Si un cristiano ahora empieza a desarrollar en su mente fantasías por algo, puede en realidad ser un anticipo o un ensayo mental de lo que finalmente vamos a terminar concretando. Y miren cómo lo describió la misma Biblia. Vamos a ir allí, si me acompañan, al libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 14. Le voy a pedir si puede dejar allí su dispositivo, su Biblia a mano, para poder volver a algún versículo aquí. Santiago 1:14. Dice, más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Así que podríamos decir, o interpretando esto, ¿no? Que cada uno es probado y es atraído, seducido, atrapado por su propia fantasía. Pero fíjense en cómo concluye este tema en el versículo 15, cuando dice entonces, cuando este deseo se ha vuelto fértil, termina dando a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Vamos a concentrarnos un poquito en esta expresión, porque en realidad es algo que nos va a ayudar a tener mucho cuidado. Aquí Santiago, fíjense en que da como una cadena de consecuencias cuando uno inicia en esto, ¿no? De darle lugar o rienda suelta a la fantasía o al deseo, porque dice que una vez que está el deseo, ¿qué pasa? Dice, se vuelve fértil, da luz el pecado y el pecado la muerte. O sea que, ¿dónde uno debería tener el cuidado? Justamente a evitar la fantasía o el deseo, porque después ya lo demás es como un camino casi sin retorno, ¿no? Que termina en la muerte. ¿Por qué podemos asegurar que lo que dice Santiago se cumple? Bien, vamos a repasar algunos ejemplos que nos van a dar la idea de que esto es así. Uno de ellos es pensar, por ejemplo, en Satanás el diablo. Todos sabemos que Satanás el diablo no fue creado como un ángel, una criatura espiritual maligna como la conocemos hoy. En realidad es parte de las criaturas celestiales que Jehová creó entre sus ángeles, ¿sí? Por supuesto ángeles buenos, pero que lamentablemente Satanás terminó desviándose del propósito de Jehová. Uno recuerda que lo que lo llevó a convertirse en el diablo o en opositor, como lo conocemos hoy, es el deseo, la fantasía de ¿qué?
de ocupar el lugar de Jehová. Seguramente Satanás le dedicó tiempo a poder ver la gloria que recibía Jehová de todas sus criaturas celestiales e incluso de la primera pareja humana y empezar a desearlas para sí. La Biblia misma dice que incluso Satanás terminó descarriando a muchos ángeles fieles de Jehová y se terminaron convirtiendo en demonios, o sea, siguieron la trayectoria de él. Uno dice, entonces, ¿Satanás concretó su fantasía? No, imposible. ¿Por qué? Porque el lugar de Jehová, o con lo que él fantaseaba, o lo que él deseaba, es algo que nunca podía ocuparlo. Uno lo piensa desde el lado humano. ¿Era posible que un ángel le quitara el lugar al Creador, al Todopoderoso? ¿Hay forma? No. Pero como dijimos al principio, aquel que fantasea o que sueña despierto, normalmente no se da cuenta o no es capaz de percibir lo que es real de lo que es irreal. Satanás se dejó llevar por esa fantasía creyendo que iba a poder concretarlo. La misma Biblia dice ahí en Apocalipsis 20:10 que Jehová lo condenó y dice justamente que el diablo que los está extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre. Es la condena de muerte que tiene por haberse dejado llevar por ese deseo. Así que en el caso de Satanás, como decía Santiago, ¿no? Él dio rienda suelta a la fantasía, echó raíces, ¿y a dónde lo llevó? Al pecado y a la muerte, que sabemos que es la destrucción de la que no va a poder escapar. Uno se pregunta, ¿valió la pena perder la posición privilegiada que tenía como un ángel en los cielos para terminar destruido de esta manera? Y obviamente no. Uno piensa, por ejemplo, ahora en la primer pareja humana como segundo ejemplo, ¿no? Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el de Eva. La vida privilegiada que tenía Eva, ¿no? Al lado de su marido, disfrutar de un paraíso, de todo lo que Jehová les daba en aquel entonces, ¿no? Una vida perfecta que ni siquiera nuestra imaginación sería capaz de poder ver todo el disfrute que ellos podían tener. Sin embargo, ¿qué hizo Eva? Prestó atención a algo que sabía que era prohibido. Si bien la Biblia no da grandes detalles de lo que hacía Eva, pero uno se imagina que Eva no pasó sencillamente por el árbol y lo tomó su fruto y después de comerlo dijo, uy, ¿habrá sido este el que me dijo Jehová que...? No, no. Eva tenía claro que ese árbol o ese fruto era el que no podía tomar. Y probablemente le dedicó tiempo a mirarlo, a percibirlo, a desearlo, hasta que finalmente ese deseo terminó echando raíz en su corazón, ¿no? Tomó aquello que Jehová le había prohibido, se lo dio a su esposo, y uno sabe las consecuencias que eso tuvo. Ahora uno se pregunta nuevamente, ¿valió la pena dejarse llevar por esa fantasía? ¿Concretó Eva lo que creía que iba a concretar por tomar ese fruto? ¿Realmente cumplió Satanás cuando la sedujo con lo que le prometió que iba a hacer cuando tomara ese fruto? No. En lugar de encontrar más felicidad que la que ya tenía, terminó siendo condenada a una vida de imperfección y finalmente la muerte. Así que perdió todo por ir tras una fantasía, por ir tras un sueño. Y finalmente, recién mencionábamos, ¿no? Los ángeles que terminaron siguiendo a Satanás el diablo. ¿Se acuerdan que la historia bíblica menciona que algunos de ellos, por ejemplo, se materializaron para poder tener relaciones con las mujeres de la tierra, ¿no? Terminaron dejando un lugar privilegiado en los cielos, buscando ¿qué? Tal vez placer, felicidad. ¿Consiguieron lo que buscaban? No. La Biblia dice que junto con Satanás, ellos también van a ser destruidos. De hecho, la misma Biblia dice que ellos ya están en una zona, en un lugar, ¿no? Esperando sencillamente su aniquilación. Así que, ¿les sirvió de algo ir tras esa fantasía o ese sueño? Y evidentemente no. Una vez más, se cumple lo que dijo Santiago. En estos tres ejemplos dejaron lugar al deseo, el deseo echó raíz y los terminó llevando al pecado y finalmente la muerte. Pero bueno, para nosotros, hoy seres humanos imperfectos, uno se pregunta cómo podemos evitar que nuestra imaginación nos lleve a fantasear con cosas que nos puedan alejar de Jehová. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Satanás dijimos recién que él se dejó llevar por la fantasía y terminó muy mal. Así que sabe que si la fantasía lo terminó desviando a él,
con cuánta más razón a un ser humano imperfecto. Que Satanás, la verdad que le encanta, por así decirlo, llenar la mente del ser humano con ideas o con fantasías que puedan alejarlo de Jehová. ¿Por qué? Porque saben que es una herramienta realmente muy buena. Terminó dando efecto en él, imagínense en nosotros. ¿Con qué fantasías a veces Satanás trata de atrapar a los cristianos? Bueno, vamos a hablar de dos. La primera de ellas es una de las que mencionamos al principio, ¿no? Por lo general el ser humano busca hoy en día tener riquezas materiales, tener poder económico. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que la economía por lo general es inestable, genera mucha incertidumbre a futuro, entonces las personas consideran que poder asegurarse el futuro es poder tener riquezas materiales hoy. Parece que es la ecuación de si yo tengo plata, ya está, me aseguro mi futuro por delante. Sin embargo, Jesucristo habló puntualmente de esto, de este sueño, de esta fantasía, y marcó por qué debemos tener cuidado. Miren, vamos a ver un ejemplo que se encuentra allí, si me acompañan, en Lucas, el capítulo 12, y también le voy a pedir si puede dejar su Biblia allí abierta o el dispositivo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver un ejemplo que dio él cuando dice, entonces les dijo, mantengan los ojos abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Hasta acá realmente es una explicación muy clara, ¿no? O sea, uno puede tener mucho en sentido económico, pero eso no compra la vida, no compra la felicidad. No es que le podemos decir a Jehová, mira, tengo tanto y ya con esto la felicidad la tengo asegurada. Al contrario. Y fíjense en la ilustración que él usa, Jesucristo, cuando explica esto. Vamos a leer el 16 y 17. Allí dice, con eso les puso esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho, por eso comenzó a razonar en su interior, ¿qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Así que hasta acá Jesucristo venía hablando de una persona común y corriente, ¿no? Ni siquiera vamos a pensar que este hombre era una persona mala, egoísta, codiciosa. Sencillamente una persona que era adinerada, vamos a pensar que ese dinero lo consiguió de la manera más honesta que uno se puede imaginar, y solamente tenía la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que he hecho, con todo lo que he ganado? Y allí Jesucristo en el 18 y 19 dice, entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo, tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años, tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Así que el razonamiento de este hombre fue decir, bueno, con todo lo que tengo, lo voy a guardar en estos nuevos graneros, lo voy a asegurar, de allí nadie me lo va a tocar, y me voy a dedicar ¿a qué? A disfrutar de lo que he hecho, de mis ganancias, de mi dinero, de mi economía estable. Sin embargo, hay algo que él pasaba por alto, que es lo que Jesucristo dijo en la parte final, allí en el versículo 20, cuando dice, pero Dios le dijo, insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. Así que este hombre, fíjense en que allí Jesús usa ese término insensato, no lo estaba tratando de una persona poco inteligente. Sencillamente lo que estaba diciendo es que se le estaba pasando por alto lo más importante, que es que la vida no dependía de él, la vida depende de Dios. Él estaba confiado de que lo que había ganado o lo que había acumulado le daba seguridad. Pero en realidad lo único que te puede dar seguridad en la vida es tu relación con Jehová. Por eso que Jesucristo le dice, ¿y si hoy reclaman la vida de ti? ¿Quién se va a quedar con todo? ¿Para qué trabajaste tantos años, acumulaste tantos si no tenés ahora la vida para poder disfrutarla? Bueno, esto sucede muchas veces en el mundo hoy. De hecho, podemos decir que estamos plagados de estos ejemplos. ¿Por qué?
Porque el adquirir posesiones materiales en realidad no nos da ninguna clase de seguridad. Hay un proverbio muy lindo que es el Proverbio 18:11 que dice que en realidad las cosas valiosas del rico son un muro protector. ¿Pero en dónde? En la imaginación. No es real. La persona se siente protegida por su dinero, pero después, a la hora de que realmente eso se cumpla, no es una realidad, es una fantasía. Todos ustedes sabrán, se acordarán lo que pasó en el año 2001 acá en la Argentina, ¿no? Gente que tenía todos los ahorros de su vida puestos en el banco y de golpe una ley, un corralito, un mandato, lo que fuera del gobierno, ¿qué hizo? Con todo ese muro protector que tenían en su cabeza y que decían, acá tengo el futuro asegurado. Se vino abajo. ¿Por qué? Porque no era real. Lamentablemente hubo personas que terminaron tomando la decisión de quitarse la vida a raíz de eso. ¿Mm? Así que uno puede confiar en que la única riqueza que realmente puede darnos la vida es la riqueza que nuestra relación tiene con Jehová. Los tesoros que acumulamos en los cielos, no aquí en la tierra. Es la segunda fantasía de la que queremos hablar y que Satanás usa muy a menudo, es lo que tiene que ver con la parte moral. De hecho, vivimos en un sistema tan sucio en sentido moral que no es difícil que a veces eso lleve a hacernos fantasear a los cristianos. Por eso la Biblia nos aclara que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que consume, ¿no? Hoy hay telenovelas, libros románticos, películas, de hecho, Internet, aunque usemos todos los filtros que tiene Internet para bloquear todo aquello que podemos decir es material, ¿no? Que no consumiría un cristiano, y aún así a veces aparecen cosas. ¿Por qué? Porque el mundo vive de eso. De hecho, el sistema económico vive de esas cosas porque hay mucha gente que lo consume, ¿no es cierto? En un momento se habían puesto famosos las propagandas que aparecían en el medio de un programa, aparecían las propagandas para mandar mensajes y formar citas. A mí me había llamado la atención una vez porque en medio de un programa de niños, en un canal que termina con Kids, en un horario en donde hay niños sentados, apareció una publicidad de esa, cuando se supone que enfrente de la televisión debía haber chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas cosas venden. Ahora, ¿cómo nos protegemos para que esas fantasías no nos ataquen a nosotros? Bueno, vieron que Job en un momento, él dijo, hice un pacto con mis ojos para no mostrarme atento a nadie que no fuera mi esposa. ¿Por qué? Porque Job era consciente de que eso podía llegar en algún momento a atraparlo. Entonces, ¿qué hizo? Tomó medidas. Esto a mí no me va a pasar, pero ¿por qué? No porque sea el superhombre, no, sencillamente porque tomo medidas y hago un pacto con mí mismo para no prestar atención a todo lo que este mundo me ofrece. Y Jesucristo incluso nos dio una pauta cuando nos dijo, todo aquel que siga mirando a una mujer a fin de tener una pasión con ella ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque no es el paso llegar hasta el punto de intercambiar mensajes de manera íntima con una persona que no es nuestro cónyuge, donde uno dice, bueno, no, acá tengo que parar porque esto me va a llevar por mal camino. Jesucristo dijo, ni siquiera pensar en esa persona, si esa persona no es nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Por qué justamente? Jesucristo lo que estaba diciendo, no fantaseen, no dejen que en su corazón se desarrolle eso. Por eso es muy importante lo que nosotros consumimos, hermanos. Miren, piensen esto, si usted va a preparar un bizcochuelo, vamos a pensar en un bizcochuelo, ¿no? Y agarra la harina, agarra los huevos, no sé, la esencia, bueno, deben faltar cosas, yo no soy de preparar bizcochuelo, así que, y lo mete al horno. Cuando pasa una hora y abre el horno, ¿qué espera tener ahí? ¿Una tarta de verduras? Y no, si uno metió ingredientes para bizcochuelo, tiene que salir algo parecido a un bizcochuelo, ¿no? No va a salir otra cosa. Bueno, de la misma manera, lo que nosotros ponemos en nuestro corazón, si lo llenamos de internet, de telenovelas, de libros románticos, de compañerismo que no es sano tal vez en nuestro trabajo, de conversaciones que son fuera de lugar, ¿qué quieren que salga de ese corazón? ¿Algo bueno? No. Por eso qué importante es llenarlo de cosas
¿no? De realidades que nos ayuden a sentirnos más cerca de Jehová y no de fantasías de este mundo. Ahora, ¿qué realidades vamos a buscar o vamos a poner en nuestro corazón y en nuestra mente? Bueno, lo primero es pensar en cómo vamos tras esas realidades. Vieron un pasaje muy conocido desde el Mateo 6:33, que dicen, sigan pues buscando primero el reino. ¿Cómo buscamos hoy el reino? ¿Cómo seguimos buscando el reino? Bueno, quizás le ha pasado que en algún momento tenía que salir apurado de su casa y perdió las llaves de la casa o del auto, se le extraviaron. ¿Y qué actitud tiene usted para eso, no? Agarra y dice, bueno, acá me siento en la silla, miro para todos lados, me fijo si así a simple vista se ve la llave. No, porque si está apurado, capaz que entra y empieza a dar vuelta todo, la cama, le da vuelta el colchón, así no importa que quede un desastre, usted está apurado y necesita las llaves, ¿no es cierto? Bueno, esa actitud es la que uno debería tener por las cosas de Jehová. Si yo quiero buscar el reino, la tengo que buscar como si fuera alguien desesperado por algo que lo necesito ya. No relajado y tranquilo y decir, bueno, si hoy me pierdo esta reunión, no pasa nada. Si hoy no salgo a predicar sin que haya algo de peso, no pasa nada. Porque es como sentarse en la casa esperando que las llaves aparezcan solas, ¿no? No van a aparecer así. Entonces, esa es la actitud que uno espera. ¿Cuáles son las realidades del reino que debemos perseguir? Bueno, Jehová, por ejemplo, nos ha prometido un gobierno que está establecido en los cielos y que tiene súbditos en la tierra. Más de 8 millones de testigos formamos parte de este pueblo. ¿Es una realidad o es una fantasía? Es una realidad. ¿Sí? Es algo tangible, es algo que lo vemos. Lo vemos en los videos, lo vemos en las asambleas, lo vemos aquí en el salón del reino. Jehová dijo que iba a proteger en el tiempo del fin a su pueblo. ¿Es una fantasía o es una realidad? Es algo real. Fíjense en cómo Jehová nos protegió durante la pandemia. Ni siquiera nos hizo faltar el alimento espiritual cuando había personas que no sabían ni siquiera qué iba a pasar en el futuro. Y la verdad que más allá de las cosas feas y tristes que nos tocó vivir, realmente en sentido espiritual hemos visto la protección de Jehová. Cuando salimos a predicar, como decía el cántico, ¿no? Y uno aprende cosas nuevas de Jehová, no tiene ese deseo de compartirlos con los demás, no tiene esas ganas de decir, che, esto que yo sé, quiero que lo sepa mi vecino y el de al lado y el de al lado, porque yo noto que me hace feliz a mí, que me ha cambiado la vida. Y también sé que si él lo llega a aceptar, también le va a cambiar la vida a él. Cuando quizás, no sé si todos venimos de familia que ya hayan sido testigos nuestros padres o conocimos la verdad de grande, cuando tal vez alguien le dijo que el servir a Jehová le iba a dar felicidad, ¿le dio una fantasía o le dio una realidad? Difícilmente, más allá de las cosas que nos toque vivir, tal vez de salud, económicas, por el mundo en el que vivimos, difícilmente un testigo de Jehová va a decir, mi vida es una vida infeliz desde que soy testigo de Jehová. No creo que lo encuentre. ¿Por qué? Porque uno realmente tiene una felicidad que el mundo no la tiene. Y sabemos que nuestra felicidad encima, el día de mañana, va a ser mucho mayor. Entonces, estas son las cosas o las realidades que perseguimos como cristianos y que no dejamos que ahora se nos escapen. La Biblia dice que dentro de muy poco vamos a poder disfrutar de una realidad aún mucho mayor, que es la de vivir en un nuevo mundo libre de enfermedades, de muerte. Y esto tampoco es una fantasía. De hecho, Jesucristo cuando estuvo en la tierra se encargó de demostrar bajo sus milagros que no es cuestión de imaginar, decir, bueno, puede ser que pueda ver a mi ser querido que he perdido en la muerte. No, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra levantó personas que habían perdido la vida para darnos garantías y seguridades de que esto es una realidad. Es como si nos dijera, no hace falta que fantasees con esto. Mira, te muestro que esto va a pasar, que tengo el poder, tengo el deseo y esto va a suceder dentro de muy poco. Entonces, nuevamente, esto es una realidad que Jehová nos ofrece. Dentro de muy poco, Jehová va a traer el fin. Quizás muchas veces escuchamos esto, pero el mundo nos está demostrando que realmente le falta muy, muy poquito. Va a pasar que, como dice Isaías, que los invito a que leamos, Isaías 29:8, mucha gente que hoy, por así decirlo, está fantaseando o está soñando
despierta, va a tener esta sensación que dice Isaías 29:8. Cuando dice, sí, será como cuando alguien que tiene hambre sueña que está comiendo pero se despierta con hambre, y como cuando alguien que tiene sed sueña que está bebiendo pero se despierta cansado y sediento. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que guerrean contra el monte Sión. Las personas se van a despertar de esta fantasía, de este sueño. ¿Por qué? Porque va a llegar el fin y Jehová los va a despertar. Y se van a sentir así, van a decir, pero yo creí que estaba bien, que era feliz, pero no era real. Creí que estaba comiendo, pero tengo hambre. Creí que ya había satisfecho la sed, pero estoy sediento. Por eso no dejemos, hermanos, que las fantasías nos lleven a estar dentro de este grupo, sino que la felicidad que hoy sentimos es una felicidad real y es una felicidad que va a crecer aún más en el nuevo mundo. Y vamos a poder recibir una invitación muy linda, que es un texto para cerrar este discurso, que es Mateo 25, capítulo 34. Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey les dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Desde el mismo momento que Jehová tuvo un propósito, desde la fundación del mundo, Jehová tenía pensado que los seres humanos disfrutaran de una realidad, de un reino, de un paraíso que realmente volviera felices a las personas. Así que aquí está la invitación de Jehová. Si no dejamos que este mundo nos lleve, si no dejamos que nuestro corazón se alimente de las fantasías que este mundo está alimentando, dentro de muy poquito vamos a disfrutar de esta invitación, de este reino que Jehová ha establecido, como dice ahí, desde un principio, y que lo tiene reservado para todos nosotros.